noches, mi nombre es Juan Moreno, soy estudiante de segundo año de Derecho. Mis posiciones sobre el Poder Nacional Público, el Poder Legislativo y las revisiones constitucionales en Venezuela. Como primero podemos hablar de los principios de legalidad. Los principios de la legalidad surgen en Francia con el llamado Estado liberal burgués y se dan dos principios esenciales, que es el principio de la legalidad, que es el principio de la separación de poderes, se enfoca en lo político, y el principio de legalidad, que es netamente jurídico. En la primera etapa, en la de Francia, los ciudadanos y las autoridades públicas estaban sometidas a unas leyes vinculantes y limitantes, mientras que en la etapa alemana se da que los ciudadanos y las autoridades públicas podían desenvolverse libremente sin ninguna ley vinculante, a excepción de que violaron los derechos de libertad y de propiedad. Su evolución está marcada en dos etapas, una positiva y una negativa. La negativa se da cuando los actos administrativos surgen libremente, mientras que la etapa positiva se da porque los actos administrativos están enmarcados en lo previsto por la ley, y cualquier cosa o actividad al margen de la ley estará netamente prohibida. La separación de poderes. La separación de poderes es toda aquella que se da para darle injerencia y competencia a ciertos poderes en materias que tengan la necesidad de materia que ejerza el poder público. Y se dividen clásicamente, como lo señala Montesquieu y Aristóteles al principio, en poder legislativo, ejecutivo y poder judicial, ejecutivo y legislativo. Pero en la Constitución del 99 se le agregan dos poderes más, que es el ciudadano y el electoral. Los poderes públicos nacionales nacen con una asamblea constituyente que distribuye las funciones y poderes, pero que son netamente autónomos, pero también fungen y colaboran entre sí para los fines del Estado, como está previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República de Venezuela. Además de que tienen injerencia en ciertas materias, como también lo enmarca el artículo 153 de la Constitución Nacional, en materia de seguridad, economía, política, seguridad, ambiente, etc. Ahora, el poder legislativo. El poder legislativo, la ley, como lo marca el artículo 200 de la ley, es sancionada por un cuerpo legislador, que es la Asamblea Nacional, en la cual esta asamblea contempla tres tipos de leyes. Las leyes formales, que son las que están constituidas por normas jurídicas, que son aprobadas por la Asamblea Nacional mediante la Constitución para el desarrollo del funcionamiento legislativo. Las ordinarias, que están entre la Constitución, y las leyes ordinarias, que existen 5 tipos: las que se dan denominadas por la Constitución, las que se dan para la organización de los poderes públicos, las que se dan para la organización de los derechos constitucionales, la que califica la Asamblea Nacional, pero que son remitidas a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que le den rango de constitucionalidad, y las que sirven de marco normativo para otras leyes. Y las leyes habilitantes, que son también aprobadas por la Asamblea Nacional con una mayoría calificada y que le dan injerencia al presidente en ciertas materias. La revisión de los procesos constitucionales en Venezuela. Aquí hablamos de la enmienda. La enmienda es la adición o modificación de ciertos artículos sin
dañar el cuerpo constitucional como tal. La iniciativa de la enmienda se puede dar con el 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, el 30% de la Asamblea Nacional y el presidente o la presidenta en Consejo de Ministros. Si la enmienda se da mediante la Asamblea Nacional, con la mayoría de la aprobación, esta se establece bajo la Constitución en formación de leyes, como prevé la formación de leyes. Y si la iniciativa se da mediante los electores establecidos su mayoría o por el presidente del Consejo de Ministros, no hay razón por la cual la Asamblea Nacional tenga que intervenir. La reforma constitucional. La reforma constitucional es la revisión completa del cuerpo constitucional. Es la modificación de varias normas teniendo en cuenta también su texto constitucional. Esta iniciativa se da también con el 15% de los electores y con la mayoría de la Asamblea Nacional y con el presidente o la presidenta en Consejo de Ministros. La reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en 3 discusiones. La primera, que es el proyecto como tal; la segunda, que se da mediante capítulos y tomos; y la tercera, que se da artículo por artículo. Y por último, la última etapa se da cuando se dé el resultado del referéndum. La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente está regida por el pueblo para la transformación del Estado, para la renovación de la democracia o para convocar una constitución nueva. Y también se da por el 15% del electorado, por el presidente en Consejo de Ministros o por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Por último, podemos señalar una sentencia que salió el 1 de marzo del 2016 por el magistrado Arcadio Rosales, en el cual atribuye a la Asamblea Nacional y la limita solamente al Poder Ejecutivo Nacional como tal, y a su vez el Poder Ejecutivo Nacional, que es el presidente, la Constitución le da ciertas excepciones en las cuales él puede, en el artículo 236, numeral 21, disolver la Asamblea Nacional. Por tanto, la Sala Constitucional establece que la Asamblea Nacional no tiene injerencia sobre el poder público, solamente puede hacer una revisión sobre el nombramiento de los magistrados en el artículo 264. Muchas gracias.